Muchas gracias. Saludo a nuestro anfitrión el día de hoy, a Luis Enrique Hurtado, uno de los más importantes periodistas económicos que tiene este país. Muchas gracias, Luis Enrique, por acompañarnos en esta sesión. Saludo de igual manera a nuestros compañeros de esta primera sesión de apertura, donde está el superintendente financiero de Colombia, el doctor César Ferrari, está el doctor Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República. Saludo de igual manera al ministro Diego Guevara, que se estará uniendo en las próximas sesiones, que también nos acompañará en este Congreso de Tesorería, Andrés Murcia Pavón, subgerente monetario de inversiones del Banco de la República, al representante a la Cámara, honorable representante a la Cámara Armando Sabaraín, de la Comisión Tercera del Partido Conservador, al ex senador de la República Fernando Araujo, a Andrés Velasco, exministro de Hacienda de Chile, decano de la London School of Economics y nuestro conferencista principal en la sesión de esta mañana, a Hernán Alzate, presidente del autorregulador del mercado de valores. ¿Dónde está, doctor Hernán? Esta es su casa. Usted estuvo en este Congreso muchas veces como presidente del Comité de Asuntos Financieros. Estamos muy contentos que debute en esta, su casa, hoy como presidente del autorregulador del mercado de valores. Bienvenido a la que siempre ha sido su casa. A nuestros conferencistas, saludo especialmente al doctor Mauricio Cabrera, ex vicepresidente de Asobancaria, también uno de los más agudos analistas y columnistas de nuestro país, profesor Munir Jalil, profesor Ana María, profesor Oscar Benavides, a todo el Comité de Asuntos Financieros que funge como anfitrión de este evento, en particular a su presidenta, la doctora Camila Vázquez, al equipo de Asobancaria que hizo posible este evento, señoras y señores. Muy buenos días a todos. 44 días. Solamente han transcurrido 44 días en este convulso 2025. 44 días. Hace 45 días estábamos preparando la celebración de fin de año. Van solo 44 días. Si esto fuera un partido de fútbol, estamos en el minuto 10 del primer tiempo. Está empezando el partido. Este año apenas arranca. Llevamos un mes y medio. Y el consumo, la producción de noticias en estos 44 días se equipara a la totalidad de un año convencional. En estos 44 días ha ocurrido en Colombia y en el mundo lo que suele pasar en todo un año. Nosotros definimos como noticias de alto impacto aquellas que tienen más de 30 millones de interacciones en redes sociales. 30 millones de interacciones en redes sociales. ¿Y noticias de alto impacto? Gracias. Hemos tenido 70 en estos 44 días a nivel mundial. 70 noticias han tenido millones y millones y millones de interacciones en redes sociales. Han consumido todos los espacios, noticias de distinto tipo, de contenido geopolítico, de contenido tecnológico, noticias relacionadas con salud y por supuesto muchas relacionadas con economía, bien sea mercados financieros o incluso comercio internacional. De todas estas no voy a entrar, solamente voy a comentar tres muy curiosas que han ocurrido en las últimas semanas. Una primera tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial china, lo que pasó con DeepSeek. Esto se lanzó a mediados de enero y el 27 de enero vimos uno de los fenómenos más interesantes del mercado de renta variable. Digamos que en esta carrera armamentista por quien controla las plataformas de inteligencia artificial, la hegemonía era de ChatGPT, ha sido de ChatGPT. Y esa hegemonía de ChatGPT tenía un intenso consumo, ha tenido un intenso consumo de tarjetas gráficas. Y eso ha hecho que la acción de Nvidia sea una de las más cotizadas, de mayor capitalización, de las más transadas y a su vez de mayor valor en la bolsa de Estados Unidos. Se lanza la inteligencia artificial china este año, mediados de enero. Y esa inteligencia artificial tiene una particularidad, DeepSeek, consume menos del 20% de las tarjetas gráficas que consume ChatGPT. Entonces hace prácticamente lo mismo, pero cambia por completo el soporte tecnológico que dan las plataformas como Nvidia. A la semana de lanzarse, se configuró en Wall Street la caída más grande que haya tenido una acción en la historia. Lo que pasó el 27 de enero es impresionante, no hay precedente alguno
en la historia de una desvalorización en los mercados de renta variable, como lo que vimos con Nvidia. Lo que se perdió, que fue más de 500.000 millones de dólares en un día, es equivalente al PIB de Colombia en año y medio. Una acción en un día de una empresa equivale a lo que nosotros hacemos de PIB en 18 meses. En 18 meses. Y así comienza el mercado de renta variable este año en Estados Unidos. Un fenómeno que es algo de lo que va a definir el legado de nuestra generación, que es la inteligencia artificial. Entran nuevos jugadores, hay una competencia y producto de esa competencia un impacto fuertísimo en el mercado de renta variable. Segundo, muy conocido por ustedes, la llamada y registrada así por los medios de comunicación, guerra comercial. Lo que hemos visto los últimos días y las últimas semanas es impresionante cuando uno piensa qué significa en la práctica que haya un arancel del 10% de Estados Unidos a productos de China y que hayamos tenido a su vez arancel para acero y aluminio independientemente de la procedencia. Uno dice acero, aluminio, eso es pequeñito, y China es un solo país, un solo país. Esas dos disposiciones comerciales de tarifas respecto a productos de China, 10% para todos, y además, independientemente de la procedencia, grabar con un arancel extra el acero y el aluminio, trajo consigo que la tasa promedio de arancel de Estados Unidos pasara de 3.5 a 6%, solamente por esas dos decisiones. Y uno dice, bueno, sigue siendo bajito porque sigue siendo un dígito. Eso significa un retroceso en la política arancelaria que nos lleva a finales de los 70. Es decir, hemos regresado hasta antecitos de los 80 en términos de aranceles. Eso es un retroceso en la apertura del comercio internacional. Y eso ocurrió este año. 44 días. En 44 días ya tenemos un fenómeno importantísimo en bolsa, una reconfiguración de los actores de inteligencia artificial, al mismo tiempo fenómenos comerciales de gran escala en 44 días. Y en 44 días también ha pasado cosas, digamos, buenas, muy buenas, como por ejemplo el cese al fuego del 17 de enero en la Franja de Gaza. Cerramos el año pasado con el desasosiego por la guerra, cerramos el año pasado con muchísima desesperanza por cuenta de los conflictos internacionales. No está resuelto, está lejos de estar resuelto, pero por lo menos el cese al fuego cambia un poco el panorama del conflicto árabe-israelí. Y al mismo tiempo, ayer conocimos por un trino del presidente de Estados Unidos que comienzan las conversaciones con Rusia sobre un desescalamiento de la guerra de Ucrania. Entonces, todo esto está pasando e insisto, hoy es el día 44 del año. Si esto fuera un partido de fútbol, vamos en el minuto 10. Apenas está comenzando el año. Y en Colombia también ha pasado un montón de cosas estos 44 días. El año arrancó moviéndose intensamente en varias dimensiones. Y si uno suma lo que está pasando a nivel global y suma lo que está pasando dentro del país, todos los fenómenos domésticos, la señal inequívoca es una señal de incertidumbre. Este año arrancó cargado de incertidumbre. 44 días de muchísima incertidumbre. Y esa incertidumbre se traslada a los mercados financieros y se traslada a la economía a través de 5 mecanismos. Son 5 los canales de transmisión en los cuales esa incertidumbre debería teóricamente afectar el día a día de todos nosotros. El primero que uno pensaría teóricamente es la tasa de riesgo soberano. Digamos, la tasa de riesgo país que contagia de manera inmediata el riesgo de todos los que operan dentro del país, no solamente en la tasa de Hacienda, sino el contagio, el riesgo país debería crecer en medio de un escenario de incertidumbre. Eso es lo que nos diría la intuición. Lo segundo, el tipo de cambio. Si hay incertidumbre, los países emergentes, está muy bien documentado que en escenarios de incertidumbre global se activa el fenómeno de flight to quality, la gente prefiere sacrificar rentabilidad y llevar los capitales hacia los papeles más seguros, y en ese sentido hay una escasez relativa de divisas y eso traería consigo una devaluación de la moneda doméstica. Entonces el peso debería devaluarse, el riesgo país debería crecer. Las expectativas de inflación, ¿qué pensaría uno teóricamente? Si existe una devaluación, también dado el peso de los transables dentro de la cesta del IPC, lo que cabría anticipar es que habría un rebrote de la inflación, de las expectativas de inflación. En confianza del consumidor, en incertidumbre la confianza se cae. La intuición nos dice eso debería ir para abajo. Y en renta variable también debería haber una desvalorización
Entonces todos los índices del mercado bursátil deberían ir para abajo. Entonces si uno le dice, le muestran estas noticias y le preguntan teóricamente qué va a pasar, riesgo país para arriba, tasa de cambio para arriba, expectativa de inflación para arriba, confianza del consumidor para abajo y renta variable para abajo. Eso es lo que uno entendería como los canales de transmisión. Y ha pasado una cosa increíble en este 2025 tan interesante, y es que Colombia ha hecho todo lo contrario. Lo que ha ocurrido con Colombia es tremendamente llamativo, porque este es un país notoriamente resiliente. A pesar de todo lo que está pasando en el mundo, a pesar de todo lo que está pasando en Colombia, esos mecanismos de transmisión que parecen evidentes, los cuestionan los datos. Y los cuestionan los datos porque esto es lo que ha pasado en este país. ¿Subió el riesgo país? Sí. ¿Pero cuánto subió respecto al cierre del año pasado? 2 puntos básicos. Eso quiere decir que se mantiene prácticamente estable. ¿Saben cuánto subió en Chile? 13 puntos básicos. Entonces, mientras en otros países el crecimiento latinoamericano del riesgo país es de 2 dígitos, en Colombia tenemos un crecimiento de 2 puntos básicos, que es pues importante. Me miran los operadores de mercado y dicen, no, pues no más, pero es relativamente bajo, relativamente bajo. Entonces, en términos de riesgo país, no es que hayamos tenido un encarecimiento extremo. Segundo, tasa de cambio, la intuición nos dice incertidumbre. Hay un vuelo hacia la calidad. Deberían salir los dólares en un escenario de incertidumbre. Y en Colombia tenemos una apreciación. En el mercado cambiario ha ocurrido lo contrario. Mientras otros países, cuando vemos lo que está pasando en Argentina, cuando vemos lo que pasó en Perú, cuando vemos lo que pasó en México, que son devaluaciones, y lo contrastamos contra Colombia, Colombia es la segunda moneda más apreciada del mundo. La primera es el rublo ruso. Y este año la moneda más apreciada del mundo después del rublo ruso es el peso colombiano. Entonces, no hay una salida de dólares, hay una entrada de dólares, una expectativa además, y eso es contraevidente en un escenario de incertidumbre. Tercero, expectativas de inflación han aumentado respecto al cierre del año pasado 0.3 puntos porcentuales, 30 puntos básicos. Entonces uno dirá, es que eso trae consigo un desanclaje en las expectativas. Si bien es cierto que es algo para prestarle muchísima atención, y en ese sentido nosotros celebramos la decisión del Banco de la República prudente, esa muestra de prudencia de suspender transitoriamente en su última decisión de política monetaria ese ciclo a la baja, en un momento de incertidumbre donde hay un rebrote de expectativa de inflación. Uno pensaría, ese rebrote de expectativa de inflación en cualquier caso tendría el cierre del año en el 4.1%, que se compara favorablemente contra el cierre del año pasado y que de manera inequívoca confirma la tendencia a la baja y sobre todo la convergencia hacia las metas de largo plazo de inflación trazadas por el Banco de la República. Hay absoluta confianza en eso. Confianza del consumidor. Salió un estudio de Ipsos hace 2 días comparando la confianza del consumidor en toda América Latina. No me van a creer si les digo cuál es el país que más ha crecido la confianza del consumidor en lo ocurrido este año en América Latina. Colombia. De hecho, el estudio es muy interesante porque señala, en medio de esta incertidumbre está creciendo la confianza del consumidor en toda América Latina. Interesantísimo. Pero hace un ranking a su vez y el país donde más crece la confianza del consumidor es Colombia, lo cual se ratifica con los datos recientes de confianza del consumidor de Fedesarrollo. Y en términos de renta variable no vemos una desvalorización, vemos una valorización. Y somos el único país que está teniendo valorizaciones de 2 dígitos. Veamos, las de Brasil son del 7-8%, las de Chile son también de 1 dígito. Entonces, el único que está teniendo valorizaciones en el mercado de renta variable de 2 dígitos es Colombia. Resumen, riesgo país, debía ir para arriba, creció, pero marginalmente, casi nada. Tasa de cambio, deberíamos tener una devaluación del peso. No, tenemos una apreciación, la más grande de América Latina, la segunda más grande del mundo. Expectativa de inflación, debería desanclarse, y el pass-through, y el peso de los transables, y la devaluación que no es, trae consigo que tampoco esa presión se vea en la inflación de manera tan clara, y la expectativa de inflación crece, pero poquito. Confianza del consumidor no se desploma, crece, la que más crece en América Latina. Renta variable no se desploma, crece, la que más crece en América Latina. Lo de Colombia contradice por completo lo que uno esperaría que le pase a una economía emergente en un escenario tan convulso. Ahora,
aunque lo contradice y parecería contraevidente, en ese sentido uno dice, este es un gran fenómeno y una enorme pregunta de investigación, la respuesta es relativamente sencilla. ¿Qué es lo que hace que en un país como el nuestro, esa suma de noticias que trae dudas sobre los inversionistas no se convierta en malos indicadores económicos? Y la respuesta es fundamentalmente la divina coincidencia, la convergencia entre nuestra institucionalidad y nuestra estabilidad financiera. Si Colombia no fuera un país que siguiera una ruta de macroprudencialidad tan clara que nos haya llevado a los niveles de estabilidad financiera que tenemos hoy, y si eso no viniera garantizado por nuestra institucionalidad, estaríamos lejos. ¿Qué nos diferencia de otros países emergentes? Favorablemente esta combinación, nuestra institucionalidad y nuestra estabilidad financiera. Y el soporte de nuestra institucionalidad es ese triángulo del Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia, que además viene acompañado por Fogafín, Fogacop también, y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Nosotros tenemos entidades de enorme prestigio, no solamente en Colombia, sino internacionalmente. Es una recurrencia, no es un tema de cuando le preguntan la entidad que más prestigio tiene dentro de Colombia, las mediciones, independientemente de quién las hace, siempre es el Banco de la República, siempre es el Banco de la República, siempre es el Banco de la República. Usted puede tener acuerdos, desacuerdos, posturas técnicas similares o diferentes al Banco de la República, pero el respeto es impresionante. Esa institucionalidad hoy es la prenda de garantía que en un país como Colombia la incertidumbre no lleve a un desorden de los mercados. Y lo vemos además respaldado por los datos fundamentales. Nosotros tenemos en nuestro coeficiente de financiamiento estable neto un sobrecumplimiento, nosotros tenemos en solvencia un sobrecumplimiento que incluso rebasa el umbral regulatorio, que ya está un punto por encima incluso de los estándares internacionales, y en términos de liquidez el país se encuentra bien parado. Nosotros estábamos preparados, no sabíamos que este año iba a estar así de complejo, pero nosotros estábamos preparados para hacerle frente a una coyuntura como la que estamos viviendo. Otra vez, la estabilidad financiera, la parte de abajo de esta lámina, y las instituciones que son la garantía para el ciudadano, que ese bien público de la estabilidad financiera se mantenga. Y en esta coyuntura nosotros nos hemos planteado tres retos. ¿Qué queremos en 2025? ¿Qué queremos en 2025? Tres retos. El primero de esos retos, tal vez el más importante, es que 2025 es un año en el que queremos que el sector financiero, en particular el sector bancario, crezca. Fue un mal 2023 y fue un mal 2024 en términos de cartera. En este país nunca habíamos visto 2 años consecutivos, ni siquiera en la crisis del 99. En este país nunca habíamos visto 2 años consecutivos de decrecimiento real de la cartera. Los primeros 2 años consecutivos, ni siquiera la guerra de Perú, en ningún momento hemos visto 2 años consecutivos de crecimiento real de la cartera. Los primeros 2 años de crecimiento real de la cartera consecutivos fueron el 2023 y el 2024. Que decrezca la cartera en términos reales, en un momento donde también se está expandiendo el PIB, hace que doblemente tengamos una caída en la profundización financiera. Colombia ha retrocedido una década en términos de profundización financiera. Esos niveles que teníamos de profundización por encima del 50%, cuando íbamos convergiendo camino al 60%, nos hemos regresado. Y hoy estamos en niveles del 45%. Niveles de 45% de profundización financiera. Esa caída se tiene que detener en el 2025. Inflexión. 2025 es el año donde tiene que volver a crecer el crédito, no solamente en relación a la inflación, tiene que volver a crecer el crédito en relación al PIB. Este es el año en el que tiene que aumentar la cartera real y al mismo tiempo tenemos que darle la vuelta a esa caída en profundización financiera. Este es un año de crecimiento en los mercados financieros. Y esa es nuestra primera meta. Este es un año de crecimiento. Pero queremos que ese crecimiento venga acompañado de otras dos premisas de este sistema. La primera, que ese crecimiento se dé mejorando la experiencia del cliente. Uno puede pensar, no, crezcamos como sea. No, no es crecer como sea. Ese crecimiento tiene que mantener una senda interesantísima que hemos visto durante los últimos años de mejora en la experiencia del cliente evidenciada en la reducción progresiva
de las quejas por cada 100.000 transacciones. Eso se tiene que consolidar, no puede ser crecer a costa de la experiencia del cliente. Pero lo segundo es que ese crecimiento lo tenemos que hacer al tiempo que garantizamos la solidez, de la que ya mencionamos un par de láminas atrás, es la que nos permite que incluso en escenarios tan complejos no tengamos afectaciones macroeconómicas y afectaciones sobre el sistema financiero. Entonces, mal haríamos en crecer si eso implica que perdiéramos los fundamentos de solidez de los que hoy nos preciamos, y mal haríamos en crecer si eso se diera a costa del cliente. Y por eso lo vamos a ver representado en estas tres dimensiones. Crecimiento es fundamentalmente cartera, experiencia del cliente es transformación digital, y ya voy a decir por qué transformación digital es la misma, son dos caras de moneda de la experiencia del cliente. Y finalmente, solidez está relacionado con los desarrollos regulatorios que tenemos previstos para este año en los últimos pasos en la convergencia hacia Basilea III. Entonces, en cartera, nosotros queremos que el año cierre, aquí están los amigos de los medios de comunicación, con más de 815, con 818 billones de pesos de cartera. Es un crecimiento nominal importante y es un crecimiento real del orden del 3.2%. Entonces, este año queremos un crecimiento real. Esa es la meta como sector financiero que nos hemos trazado. Va a crecer más de un 3% real la cartera. Para que la cartera crezca más de un 3% real y empecemos a darle la vuelta a ese desplome en la profundización financiera, tenemos varias cosas. No es que sea simplemente esto, pero tenemos varias cosas. Por ejemplo, cartera sostenible. Esa dimensión de cartera sostenible que se evidenció el año pasado en el marco de la COP es hoy 83 billones de pesos. La meta es que este año cierre en 96 billones de pesos, un crecimiento importantísimo. Y un crecimiento importantísimo, digamos, reportado por las entidades. Esta es la suma de las metas que tienen todas las entidades bancarias de Colombia. Entonces, sumándolas y agregándolas, queremos dar un salto grandísimo en cartera sostenible. Va a pasar de 83 a 96 billones de pesos. Pacto por el crédito. Hace un par de días salió el último reporte de la Superintendencia Financiera respecto a los primeros 5 meses del Pacto por el crédito, y llevamos un desembolsos del orden de 61 billones de pesos. Entonces recuerden que la meta es rebasar 250 billones en 5 sectores estratégicos, y vamos bien, vamos bien. Como cualquier lucha humana, es un proceso perfectible. Hay unos sectores que crecen más que otros, es disímil el desempeño. Va curiosamente muy bien la compra de vivienda, y la compra de vivienda usa curiosamente, va muy bien. Va curiosamente bien la compra de vivienda no bis en el segmento entre los 200 y los 400 millones de pesos. Está creciendo manufactura, los créditos de manufactura están creciendo de manera importante. El crédito agrícola también está creciendo de manera importante. En economía popular tenemos todavía un crecimiento tímido, pero el último mes el crecimiento fue de 2 dígitos. De 2 dígitos, que es muy importante. Entonces, pacto por el crédito y cartera sostenible son algunos de los ejes que van a soportar ese crecimiento en la cartera total. En términos de transformación digital, ¿por qué insisto tanto en transformación digital y lo incluyo no como una fuente de crecimiento, sino como experiencia del cliente? Colombia hace 10 años tenía 20 quejas por cada 100.000 transacciones. 20 quejas por cada 100.000 transacciones. Hoy son 9. Que superamos y que somos el país de la mejor experiencia del cliente, no. Pero en Estados Unidos es 8, en Reino Unido es 6. O sea, deberíamos ir hacia los mejores del mundo, que es 6. Pero antes era 20 y hoy es 9. Y en Chile es 11. Y en México es 12. Y en Perú es 11. Entonces estamos en un dígito de quejas por cada 100.000. ¿Qué ha pasado la última década? No solamente es el esfuerzo de las entidades a través de los canales de atención, no solamente es eso, sino que se compatibiliza con el cambio en los patrones de consumo de productos financieros, con la digitalización. La digitalización ha ayudado a que mejore la experiencia del cliente. La digitalización ha ayudado a que las quejas se reduzcan. Claro que tiene desafíos, muchos asociados al fraude, a la migración del fraude. También nos incrementa el denominador. Hoy tenemos más transacciones. Tenemos 30.000 transacciones por minuto. 30.000. Y de esas 30.000 transacciones por minuto, el año pasado el 81% fueron digitales. Este año no vamos a errar con 81, vamos a errar con 87. 87%, casi el 90% de las transacciones van a ser digitales. Vamos a tener más de 27.000 transacciones por minuto digitales, de manera ininterrumpida, en promedio, ¿no? Por minuto, todo el año. Cada minuto, más de 27.000. Yo siempre lo comparo contra otras cosas, sumando taxis.
sumando Transmilenios, sumando Míos, sumando todos los sistemas de transporte masivo, todo el transporte público que tomamos los colombianos tomamos 6.000 por minuto en promedio. El transporte público son 6.000 consumos por minuto. Las transacciones financieras son 30.000. El 90, el 87% de esas van a ser digitales. Y el hecho de que sean digitales nos trae, por supuesto, desafíos en materia de seguridad, pero es una gran oportunidad para mejorar la experiencia del cliente. Y la experiencia del cliente se mejora a través de dos cosas. La primera, y yo creo que va a ser una de las grandes conquistas del 2025, aquí está el gerente del Banco de la República, son los pagos inmediatos. Este es el año de los pagos inmediatos. Que este año avancemos en pagos inmediatos, lo que se ha hecho a través de Breve y otras iniciativas privadas, lo que se ha hecho este año va a permitir que los colombianos, con un 90%, 87% de transacciones que hacen de manera digital, puedan recibir el dinero prácticamente en tiempo real. Eso va a ser importantísimo para mejorar la experiencia del cliente conforme vamos creciendo y recuperando la cartera. Y lo segundo, Open Finance, el gran precursor fue la 004 de febrero del año pasado, que la 004 dividió roles, 1, 2, estableció protocolos de intercambio de información, JSON, ¿sí? Mostró cómo iba a funcionar y dejó también abierto el espacio para que tuviéramos un centralizador, quizá a la vez descentralizador sobre la idoneidad de los jugadores en Open Finance. Desde la circular 004 de febrero del año pasado hasta ahorita tenemos un borrador de decreto. El borrador de decreto ya está cursando sus últimas etapas y debería convertirse en un decreto en las próximas semanas. Entonces, ese trabajo que se hizo Open Finance en la Superintendencia Financiera fue convenientemente recogido por la Unidad de Regulación Financiera y estoy seguro, que ese desarrollo este año, junto con lo de Breve, va a ayudar a que mejoremos la experiencia de cliente, conforme se va recuperando la cartera. Y el tercero y último, y con esto cierro, voy cerrando, es la opción de Basilea III. Nosotros construimos un indicador de todo lo que se necesita para hacerlo además comparable con otros países, todo lo que necesita para estar en Basilea III, y el nivel hoy en Colombia es 81%. Hemos avanzado un montón, pero nos falta un 20%. La mitad de lo que nos falta en la opción de Basilea III se hace este año. Otra vez, de lo que nos falta para estar en Basilea III, la mitad lo vamos a hacer este año. La mitad lo vamos a hacer este año. ¿Por qué? Porque este año implementamos unas cosas y este año también se van a expedir otras. Este es el año en que implementamos riesgo de tasa de interés del libro bancario, que empezó el mes pasado. Y este es el año donde tenemos plena implementación del CEFEN. Nos falta una cosa, y es separar los depósitos operativos de los no operativos. Había una estimación preliminar de eso por parte de la superintendencia, ahora tiene que ser un modelo reportado por cada entidad, eso entra en septiembre, desde enero tenemos riesgo de tasa de interés del libro bancario, entonces vamos a tener implementación este año de esas dos dimensiones, pero además vamos a tener la expedición de otras dos que se implementarán el año entrante, que es AICA, BAILAP, digamos el PAL y el PAC y sus respectivas pruebas de estrés, esto queda este año. Si nosotros logramos hacer eso, solamente quedaría para el año entrante implementar las que se expiden este año, AICA, BAILAP, y el próximo año riesgo de contraparte. Y con eso Colombia recorrió el camino hacia Basilea III. Entonces, desde el punto de vista de la solidez, desde el punto de vista de la modernidad de nuestro esquema regulatorio, lo que nos faltaba para estar en los estándares internacionales, la mitad de lo que nos falta lo hacemos este año. Entonces, este no es un año cualquiera. Este es un año donde crece la cartera, mejora la experiencia del cliente y damos un salto definitivo hacia los estándares internacionales de regulación, reforzando nuestra solidez. De nuevo, este es un año donde crece la cartera, este es un año donde se detiene la caída en la profundización financiera. Este es el año en el que le damos la vuelta a ese indicador. Este es el año en que vuelve a crecer la cartera real. Este es el año que vuelve a crecer la cartera como porcentaje del PIB. El 2025 es el punto de inflexión. El punto de inflexión. Y ese crecimiento, por todo lo que les he dicho, por Breve, por Open Finance, se da con un proceso intensivo de digitalización que mejora la experiencia del cliente, y todo ese proceso se va a dar con todos estos desarrollos normativos que nos ponen ya en la puerta de Basilea III. Nosotros nos quedan 321 días para hacer esto. Nos quedan 321 días. O sea, 80 minutos del partido. Vamos en el minuto 10 del primer tiempo, ¿no? Nos quedan 80 minutos del partido. Y el rol de los tesoreros es todo. Y es
conveniente que el primer congreso que tengamos este año y que el primer encuentro que tengamos este año como industria lo tengamos con ustedes, con los comités de asuntos financieros, los tengamos doctora Camila con las tesorerías. Porque es que las tesorerías son fundamentales para las tres cosas. Hay que crecer la cartera, 800, tantos. ¿Saben cuánto necesitamos nosotros de depósitos este año para soportar ese crecimiento de 3% real en las carteras? Necesitamos 770 billones de pesos en depósitos. ¿Quién gestiona los depósitos? ¿Quiénes son los responsables del fondeo? ¿Y quién gestiona la captación para apalancar que los equipos comerciales puedan efectivamente desplegar esos créditos? Los tesoreros. Los tesoreros. Primera de las metas, que es la de crecimiento, no se logra. No se logra si ese fondeo lo optimizan. ¿Quiénes? Los tesoreros. Segunda de las metas, que tener pagos inmediatos. Uno piensa en los pagos inmediatos y uno piensa en Asia, uno piensa en toda la plataforma tecnológica que hay detrás, todo el desarrollo tecnológico. Uno dice, Dios mío, qué cantidad de cosas las que tienen que ocurrir en el back office para que haya pagos inmediatos. Pero es que no solamente es un tema de tecnología, y principalmente es un tema de liquidez. ¿Cómo se gestiona la liquidez para los pagos inmediatos? Todos los desarrollos que tendremos de Open Finance y los que veremos con breve, bien soportados también por una gestión de tesorería. Entonces, segundo de los objetivos, el crecimiento, el fondeo es de quién? De los tesoreros. Luego, la gestión de liquidez de pago inmediato es de quién? De los tesoreros. Y cuando hablamos de los desarrollos regulatorios, ¿a quién le toca el riesgo de tasa de interés del libro bancario? A los tesoreros. ¿A quién les toca el CEFEN? ¿Verdad? A los tesoreros. Y los nuevos desarrollos de ICAP es de quién? De los tesoreros. Y el de ILAP, el PAC y el LAP, como le decimos acá, ¿es de quién? De los tesoreros. Entonces, en lo que nos queda 321 días y 80 minutos de juego, la pelota está en la cancha de los tesoreros. Bienvenidos.